La cuchilla cortó la tela con un desgarrador sonido. Ashley Thompson permaneció congelada en medio de su aula, sintiendo el aire frío en su espalda mientras su vestido se rasgaba desde el dobladillo hasta la cintura. Detrás de ella, Brandon Williams giraba el cúter entre sus dedos, su chaqueta de deporte ajustada sobre sus anchos hombros mientras reía. «Ups», dijo, con voz cargada de falsa inocencia. «Supongo que deberías haber cuidado dónde estabas». «Señorita Thompson». Los demás estudiantes jadearon. Alguien dejó caer un libro de texto. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando sombras duras sobre 23 rostros sorprendidos. Las manos de Ashley temblaban, no por miedo, sino por algo completamente diferente. Se giró lentamente. Sus ojos marrones se encontraron con los azules de Brandon. Una sonrisa apareció en la esquina de sus labios. «Elección equivocada, chavo», dijo, con voz tan firme como el acero. «Pero espera, para entender lo que pasó después, necesitamos retroceder. Exactamente 2 meses. Atrás. Cuando Ashley Thompson era solo otra maestra idealista tratando de hacer una diferencia en el Instituto Lincoln en Westerville, Ohio. Ashley llevaba exactamente 1 año y 4 meses enseñando, recién salida de la escuela de posgrado, llena de sueños de inspirar mentes jóvenes a través de la literatura. Usaba cardigans y zapatos planos sensatos. Mantenía su cabello oscuro en un moño prolijo. Y realmente creía que cada estudiante podría tener éxito si se les daba la oportunidad. El Instituto Lincoln parecía perfecto. «Hogar de los campeones», decía el cartel en la entrada, justo al lado de la vitrina llena de trofeos relucientes de oro y plata. Lo que el cartel no mencionaba era que la mayoría de esos trofeos habían sido comprados, no ganados. Era una mañana de martes en septiembre cuando Ashley entregó la primera tanda de ensayos. Se movió entre las filas de pupitres, colocando los papeles boca abajo, ofreciendo sonrisas alentadoras. Cuando llegó al escritorio de Brandon Williams, dudó por un momento. Brandon estaba extendido en su silla como si fuera dueño del lugar, lo cual, técnicamente, su familia casi lo era. Capitán del equipo de fútbol, de 1,90 m, con la clase de belleza de chico estadounidense que debería aparecer en un cartel de película. Su padre era dueño de Williams Construction, la empresa que había construido la mitad de la ciudad y había donado $2 millones a la escuela el año pasado. Ashley colocó el papel sobre su escritorio. La F roja en la parte superior parecía brillar como un letrero de neón. La habitación se hizo en silencio. No el silencio normal de los estudiantes revisando sus calificaciones, sino el silencio espeso y sofocante que precede a una tormenta. Brandon miró el papel. Su mandíbula se tensó. El músculo de su mejilla comenzó a palpitar. «Esto es un error», dijo finalmente. «No lo es», respondió Ashley con calma. «Todo el segundo párrafo está copiado palabra por palabra de SparkNotes. La tesis está tomada de un sitio de ayuda con tareas. Incluso la conclusión no es original. ¿Me estás llamando tramposo?» Su voz subió, resonando en las paredes de bloques de cemento. «Estoy diciendo que este ensayo está plagiado. Puedes reescribirlo para obtener una calificación máxima de 70% o tomar el 0. Tu elección». Nadie respiraba. En la última fila, los ojos de Madison Mitchell se abrieron de par en par. Todos sabían que no debías enfrentarte a Brandon Williams. Los maestros que lo hacían se encontraban misteriosamente reasignados. Los estudiantes que lo hacían se encontraban sin amigos o, peor aún. Brandon se levantó lentamente. Su silla chirrió al arrastrarse contra el suelo de linóleo. Él sobresalía sobre el cuerpo de Ashley, que medía 1,64 m. «Mi papá dona millones a esta escuela», dijo. Cada palabra deliberada. «Quizás deberías reconsiderar». Ashley no parpadeó. «La integridad no está en venta, Brandon. No en mi clase». La campana sonó.
fuerte y repentina. Los estudiantes se apresuraron a salir por la puerta, ansiosos por escapar de la tensión. Brandon se quedó quieto, con las manos apretadas en puños. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y salió. Las manos de Ashley temblaban mientras recogía sus papeles. Nathan Davis, el profesor de matemáticas del aula de al lado, asomó su cabeza. Todo bien sonaba intenso. Solo manteniendo los estándares académicos, dijo Ashley, forzando una sonrisa. El rostro de Nathan estaba preocupado. «Ten cuidado. La familia Williams no les gusta que la gente no siga sus reglas». Esa tarde, la oficina del director Michael Anderson se sintió más pequeña de lo usual. Las paredes estaban cubiertas de fotos de él estrechando manos con políticos locales y líderes empresariales. En la mitad de ellas, el padre de Brandon, Richard Williams, estaba en el centro, con su brazo alrededor de los hombros de Anderson, como si fueran viejos amigos, y lo eran. «Reprobaste a Brandon Williams», dijo Anderson sin preámbulos. Era un hombre delgado en sus 50s, con manos nerviosas que constantemente ajustaban su corbata. «Lo pillé haciendo trampa», respondió Ashley. «¿Estás absolutamente segura? Porque Richard Williams me acaba de llamar. Está preocupado por la calidad de la enseñanza que su hijo está recibiendo». Ashley sacó su carpeta y extendió las pruebas sobre el escritorio de Anderson. El ensayo de Brandon a la izquierda, las fuentes en línea a la derecha, párrafos enteros resaltados en amarillo. «Es palabra por palabra», dijo. Anderson apenas miró los papeles. Tal vez Brandon se confundió sobre los requisitos de citación. Tal vez si le das otra oportunidad. Se la di. Puede reescribirlo para obtener crédito parcial. El crédito completo podría ser más apropiado, dada la confusión. Ashley sintió que le subía el calor a las mejillas. No hubo confusión. Hizo trampa. Los dedos de Anderson tamborileaban sobre su escritorio. «Señorita Thompson, eres nueva aquí. No entiendes cómo funcionan las cosas. La donación de la familia Williams mantiene vivo nuestro programa de artes. Financia nuestro laboratorio de tecnología. No paga por mi integridad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. El rostro de Anderson se puso rojo. «No te estoy pidiendo que comprometas tu integridad. Te estoy pidiendo que seas flexible, razonable. Darle crédito completo a un plagio no es razonable. Es fraude». Anderson se levantó, claramente finalizada la conversación. «Espero que sepas lo que estás haciendo, señorita Thompson. Por tu bien». A la mañana siguiente, Ashley llegó y encontró su aula exactamente como la había dejado. Los libros apilados con orden. Los carteles inspiracionales rectos en las paredes. Pero algo se sentía raro. Algo estaba mal, como si el aire hubiera sido alterado. Durante el tercer período, abrió su laptop para mostrar la lección del día, en lugar de su PowerPoint sobre El Gran Gatsby. Su correo electrónico brillaba en la pantalla de la pizarra inteligente. Correos personales. Conversaciones privadas con amigas sobre su vida amorosa. Sus luchas con los préstamos estudiantiles. Sus dudas sobre la enseñanza. La clase estalló en susurros y risitas. En la última fila, Brandon Williams se recostaba en su silla, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Los dedos de Ashley volaron sobre el teclado, tratando de cerrar la ventana. Nada funcionaba. Los correos seguían deslizándose, cada uno más personal que el anterior. Su rostro ardía, pero mantuvo su voz firme. Todos saquen sus libros y lean el capítulo 4 en silencio. Desconectó el cable HDMI de su laptop. La pantalla se apagó. En el silencio repentino, escuchó a Brandon susurrar a su compañero Mason Clark. «Supongo que debería haber tenido más cuidado con mis contraseñas». Después de la clase, Ashley fue directamente a informática. Jorge Ramírez, el especialista en tecnología, realizó un diagnóstico en su laptop. Su rostro se fue volviendo cada vez más sombrío.
Keylogger, dijo finalmente. Uno sofisticado también. Probablemente lo instalaron cuando saliste de clase. Puedes rastrearlo. Jorge negó con la cabeza. Ya lo borraron. Quien haya hecho esto sabía lo que hacía. Hizo una pausa. Deberías cambiar todas tus contraseñas. Y tal vez, cuidar tu espalda. ¿Crees que un estudiante hizo esto? El silencio de Jorge fue respuesta suficiente. Esa tarde, Ashley se quedó tarde corrigiendo exámenes, tratando de sacudirse la sensación de violación. El estacionamiento estaba casi vacío, cuando finalmente se dirigió a su coche. El sol poniente proyectaba largas sombras entre los vehículos. Su Honda Civic plateado estaba solo bajo el roble donde siempre estacionaba. Algo estaba mal. Al acercarse, lo vio. Los 4 neumáticos estaban pinchados, la goma esparcida como pétalos de flor. A través del cofre, arañazos profundos en la pintura. Vete o te pasará. Sus manos temblaban mientras llamaba a seguridad. El oficial Tom Bradley llegó en minutos, con su linterna iluminando los daños. Dios, murmuró. ¿A quién molestaste? Necesito ver las cámaras de seguridad, dijo Ashley. El rostro de Bradley estaba lleno de disculpas. Las cámaras han estado fuera de servicio toda la semana. ¡Mala suerte! Claro que sí. Ashley sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. ¿No te parece conveniente? Mira, señorita Thompson, voy a hacer el reporte. Pero sin las grabaciones. Se encogió de hombros, impotente. Ashley llamó a una grúa y pidió un Uber. Mientras esperaba, notó una figura observándola desde la entrada del gimnasio. Brandon Williams, aún con su uniforme de práctica. Le dio un saludo burlón antes de desaparecer dentro. Al día siguiente, Nathan Davis la encontró en la sala de profesores, comiendo a toda prisa galletas de la máquina expendedora. «Escuché lo de tu coche», dijo, deslizándose en la silla frente a ella. «Esto está escalando. ¿Qué esperabas?», dijo Ashley, riendo amargamente. «El director no ayuda. Las grabaciones de seguridad convenientemente desaparecen. ¿Qué se supone que haga? Podrías rendirte», sugirió Nathan suavemente. «Cambia la calificación. Es solo un ensayo». Ashley lo pensó. Dios, en realidad lo pensó. Sería tan fácil. Cambiar la F por una A, disculparse por el malentendido, regresar a su vida tranquila de enseñar y calificar, y pretender que todo estaba bien. «No», dijo finalmente. «Si cedo ahora, ¿qué sigue? ¿Pasarle con un 10 cuando no se presenta, darles las respuestas de los exámenes?» «¿Hasta dónde llegamos?». Nathan asintió lentamente. «Entonces documenta todo, cada incidente, cada amenaza. Haz un expediente que no puedan ignorar». Durante la siguiente semana, el acoso aumentó. El grupo de Brandon Mason Clark, Tyler Hughes y Jake Morrison le hizo la vida imposible. Llegaban tarde a clase, hablaban encima de sus lecciones. Hacían comentarios groseros lo suficientemente bajos para que ella no pudiera atraparlos del todo. Otros estudiantes comenzaron a evitarla, temerosos de quedar asociados. El martes por la mañana, Ashley encontró la puerta de su aula ligeramente abierta. Extraño, ya que siempre la cerraba con llave. Empujó la puerta con cautela. Todo parecía normal. Demasiado normal. Caminó hasta su escritorio, dejó su bolso y se detuvo en seco, allí, en su cajón cerrado con llave. Había una rata muerta. La sangre fresca se acumulaba alrededor de su pequeño cuerpo. Una nota estaba clavada en su piel. «Eres la siguiente». Ashley retrocedió tambaleante, con la garganta apretada. Logró llegar al bote de basura antes de vomitar. Cuando se enderezó, vio al señor Peterson, el conserje, en la puerta. «Señorita Thompson, ¿está bien?», señaló el cajón con la mano temblorosa. Peterson miró. Su rostro se puso pálido. «Dios mío», susurró.
Miró alrededor nerviosamente. Luego se acercó y susurró: «Vi a unos chicos cerca de tu aula anoche. Brandon Williams y sus amigos. Pero no pude. No puedo». «No puedes decir nada», terminó Ashley por él. «Lo entiendo». Los ojos de Peterson estaban llenos de simpatía y vergüenza. «Tengo nietos en esta escuela. La familia Williams podría hacerme la vida imposible. Lo siento». Ashley asintió. Lo entendía. Todos tenían algo que perder. Esa noche, llamó a la policía. El oficial David Kim tomó su declaración. Fotografió la rata y guardó la nota. «Esto es serio», dijo. «Amenazas de muerte, vandalismo, entrada ilegal. Vamos a investigar». Pero Ashley vio la duda en sus ojos. No le sorprendió cuando lo llamó 2 días después. «Sin testigos ni pruebas físicas que vinculen a personas específicas, nuestras manos están atadas». Por supuesto. Richard Williams no solo era dueño de una empresa de construcción, era dueño de la mitad de la policía, del consejo municipal, probablemente hasta del alcalde. El dinero no solo hablaba en Westerville, gritaba. El viernes llegó gris y lluvioso. Ashley estaba sentada en su coche en el estacionamiento de la escuela, mirando la lluvia deslizarse por el parabrisas. No había dormido bien en días. Cada ruido la hacía saltar. Cada sombra podría ser Brandon o su grupo. La constante vigilancia era agotadora. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Abrió el mensaje y su sangre se heló. Fotos de ella fuera de su apartamento, en el supermercado, en el gimnasio. La última mostraba a través de su ventana, tomada justo la noche anterior. El mensaje decía: «Siempre te estamos mirando». Algo dentro de Ashley se rompió. No se rompió, sino que se cristalizó. Se endureció en una resolución afilada como un diamante. Pensó en su padre, muerto 3 años antes. Marcus Thompson había sido boxeador, campeón de los guantes de oro en el 87. Él la había criado solo después de que su madre se fuera, enseñándole a ser fuerte. «¿Qué haces cuando alguien más grande trata de intimidarte?», le había preguntado su padre a una Ashley de 8 años, poniéndose a su altura. Decírselo a un adulto. ¿Y si los adultos no ayudan? Ashley pensó profundamente. Resistir. «Soes, niña lista». Su padre había sonreído, rascándole el cabello. «Pero primero, aprendes a pelear. La gente solo acosa cuando cree que eres débil. Si les muestras lo contrario, retroceden rápido». Ashley se miró en el espejo retrovisor, pálida, con ojeras, exactamente como la víctima que Brandon pensaba que era. Ya era hora de mostrarle lo contrario. Ese fin de semana, condujo durante 40 minutos hasta Columbus, a un gimnasio donde nadie la reconocería. Mickey's Boxing era exactamente como el viejo lugar de su padre. Sacos de boxeo gastados. El olor a sudor y cuero. El golpeteo rítmico de los guantes sobre el lienzo. El dueño. Un hombre mayor de piel negra con orejas de coliflor. La miró de arriba a abajo. «¿Vienes a la clase de kickboxing cardiovascular?» «No», dijo Ashley. «Vengo a recordar cómo pelear». Mickey la estudió con más atención. «Tienes la postura de alguien que ha sostenido guantes antes. Mi padre me enseñó. Marcus Thompson. Tal vez lo conocías». El rostro de Mickey se iluminó. Iron Mike Thompson, claro que lo conocía. Ese hombre tenía manos como martillos. Su expresión se suavizó. «Escuché que falleció. Lo siento por tu pérdida». «Gracias. No he entrenado en 8 años. Me volví blanda. Pero ahora...» La mandíbula de Ashley se apretó. «Ahora necesito recordar». Mickey asintió lentamente. «Alguien te está molestando. Podrías decir eso». «Bien. Entonces, vamos a ver qué recuerda la hija de Iron Mike». Las siguientes 2 horas fueron brutales. El cuerpo de Ashley había olvidado, pero la memoria muscular corre profundo.
Jab, cross, hook, uppercut. Trabajo de pies, movimiento de cabeza. Al final, sus brazos se sintieron como plomo, pero algo dentro de ella despertó. La maestra asustada seguía allí, pero debajo de ella, la hija de su padre comenzaba a despertar. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Ashley llegó temprano, decidida a recuperar su espacio. Su aula se sentía diferente ahora, no más segura. Pero ella se sentía diferente en ella. Sacó su plan de lecciones, enfocándose en la rutina normal. Durante el segundo período, mientras enseñaba inglés de segundo año, notó algo. Brandon y su grupo siempre atacaban cuando ella estaba sola, cuando era vulnerable. Eran cazadores de manada, escogiendo a los débiles. Era hora de parecer débil. Durante los siguientes días, Ashley estableció un patrón, quedándose tarde a calificar exámenes, siempre en su aula, asegurándose de que la gente supiera que estaría sola. Arregló la cámara rota en su aula ella misma, escondiéndola detrás de las obras completas de Shakespeare. Habló con Kayla Johnson, una de sus estudiantes más brillantes, que había estado documentando el comportamiento de Brandon en su teléfono. «Si pasa algo», le dijo Ashley, «prepárate». Los ojos de Kayla eran intensos. Él ha estado aterrorizando a la gente durante años. Alguien tiene que detenerlo. El jueves llegó con un silencio inusual. No hubo acoso. No hubo amenazas. Brandon parecía casi subduedo en clase. Ashley debería haberse sentido aliviada. En cambio, sus instintos le gritaban que algo venía, la calma antes de la tormenta. Nathan la atrapó después de la escuela. «¿Estás bien? Pareces diferente». «Solo cansada», mintió Ashley. «Mira, tal vez deberías...» Se detuvo, mirando por encima de su hombro. Su rostro se palideció. Ashley se dio vuelta. Brandon estaba en el pasillo, lanzando algo en su mano. La luz brilló en el metal. Un cúter. Trabajando tarde otra vez. «Señorita Thompson», llamó Brandon, su voz sonando casual, casi amigable. «Toda sola. Solo calificando tu último ensayo», respondió Ashley sin mirarlo. «Otro F me temo». Brandon se oscureció. «Realmente no aprendes, ¿verdad?» «Podría decir lo mismo de ti», respondió Ashley sin inmutarse. Se acercó. Su grupo se extendió para rodear su escritorio. «Mi papá trató de ser razonable. El director trató de ser razonable. Incluso yo traté de ser razonable. El plagio y las amenazas de muerte no son razonables. Brandon. Ni destruir mi futuro por un maldito papel». Su voz se quebró con una ira genuina. «¿Crees que eres tan justa? Tan mejor que todos los demás, pero eres solo una maldita maestra que no puede ocupar su lugar». Ashley finalmente lo miró a los ojos, encontrándose con su mirada sin miedo. «Soy una maestra que cree en las consecuencias». Brandon soltó una risa fea y aguda. «¿Consecuencias? Déjame mostrarte las consecuencias». Se movió rápido, más rápido de lo que Ashley había esperado. Dio una vuelta detrás de su silla antes de que pudiera girar. Ella se levantó de un salto, pero Mason y Tyler se acercaron, rodeándola. «¿Ves? Solo estamos jugando», dijo Brandon de manera conversacional. «Ya se acerca Halloween. Estoy practicando mi disfraz de asesino». La cuchilla rozó la tela. «Ups». El primer corte fue superficial, solo partiendo el material de su vestido en el hombro. Ashley permaneció completamente quieta. «Nada que decir ahora». Brandon se burló. Otro corte, esta vez bajando por su espalda. El tejido se partió como agua. «Así que ahora te ves tan patética como...». Ashley reaccionó. Dejó el acto de miedo atrás, como si fuera un abrigo, levantándose de su silla con una gracia líquida. Su codo se disparó hacia atrás, golpeando a Brandon en el plexo solar.
El aire se le escapó de los pulmones. El cúter de boxeo cayó al suelo. Se giró. Y Brandon vio algo en sus ojos que lo hizo dar un paso atrás. Esta no era la profesora tranquila. Era alguien diferente. Alguien peligroso. Elección equivocada. Chavo, repitió Ashley, sonriendo. Pero lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo, porque Kayla Johnson no era la única grabando. Y Brandon Williams estaba a punto de aprender qué eran las consecuencias reales. Los ojos de Brandon se abrieron de par en par cuando Ashley adoptó una postura de boxeo profesional. Sus pies se separaron al ancho de los hombros, las manos levantadas, la barbilla metida. La transformación fue instantánea y completa. La maestra asustada ya no estaba en su lugar. Había alguien que sabía exactamente qué era la violencia y cómo usarla. ¿Qué diablos?, exhaló Mason, retrocediendo involuntariamente. Brandon intentó recuperar su actitud. ¿Crees que puedes pelear? Hay 4 de nosotros y 1 de ti. 3, corrigió Jake desde la puerta, su voz temblorosa. No me van a expulsar por esto. Hombre, esto está de locos. Corrió por el pasillo, sus pasos resonando en la escuela vacía. Ashley nunca dejó de mirarlo. 3. Entonces, ¿sigues queriendo jugar? La cara de Brandon se enrojeció. Su padre le había enseñado que el poder venía del miedo, de hacer que los demás se sintieran pequeños. Pero la mujer frente a él no se veía asustada. Se ve ansiosa. ¡Agárrenla!, gritó a Mason y Tyler. Tyler se lanzó hacia adelante, tirando un golpe salvaje. Movimiento amateur. Ashley esquivó dentro de su alcance, su gancho izquierdo alcanzando perfectamente su hígado. No fue un golpe fuerte, solo preciso. Tyler cayó como si le hubieran cortado los hilos, enrollándose en una bola sobre el suelo, jadeando por aire que no venía. Tyler. Mason comenzó a caminar hacia su amigo, pero pensó mejor en ello. Retrocedió hacia la puerta. A la mierda. Brandon. Esto es una locura. ¡Cobarde!, gritó Brandon. Pero Mason ya se había ido, dejando solo a Brandon y Ashley en el aula, con Tyler aún retorciéndose en el suelo. Los ojos de Brandon recorrieron la habitación. Buscando el cúter, Ashley lo vio también. Lo pateó suavemente debajo de su escritorio. «Solo tú y yo ahora», dijo tranquilamente. «Sin banda, sin respaldo. Sin papá para sacarte del problema». «Estás loca», escupió Brandon. «Pegaste a un estudiante, perderás tu trabajo. Irás a la cárcel». «Defensa propia», respondió Ashley. «Me atacaste con un arma. Destruiste mi vestido. Hiciste amenazas terroristas. Pero por favor, sigue hablando. Seguro todo está siendo grabado». La cara de Brandon se puso pálida. Sus ojos recorrieron la habitación, finalmente notando la pequeña luz roja parpadeando detrás de las obras completas de Shakespeare. «Me tendiste una trampa». «No, Brandon, tú te tendiste una trampa. Yo solo me aseguré de que hubiera evidencia esta vez». La rabia reemplazó el miedo en su rostro. Con un rugido, cargó contra ella, confiando en su tamaño y su entrenamiento en fútbol. Medía 1,90 m y pesaba 95 kilos de músculo. Ella medía 1,60 m y pesaba 54 kilos mojada. No debería haber sido una competencia. No lo fue. Ashley giró suavemente, usando su impulso en su contra. Cuando él pasó, le dio un cruzado perfecto en su sien. No fue lo suficientemente fuerte como para causar un daño serio. Solo lo suficiente para hacerle sonar las campanas. Brandon tambaleó. Se apoyó en un escritorio. Se giró, lanzando golpes salvajes. Ashley se metió por debajo del puño, levantándose dentro de su guardia. Su uppercut comenzó desde sus pies, viajó por sus caderas y explotó bajo su barbilla. La física es física. Masa por aceleración es igual a fuerza.
y toda esa fuerza se concentró en un solo punto perfecto. Los pies de Brandon realmente se despegaron del suelo. Voló hacia atrás, chocó contra la pizarra y se deslizó por la pared. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo quedó inerte. Y luego, cuando la conciencia lo dejó y sus músculos se relajaron, una mancha oscura se extendió por el frente de sus jeans de diseñador. Brandon Williams, el terror de Lincoln High, se había hecho pipí encima. Ashley permaneció sobre él, respirando fuerte pero controlada. El silencio en la habitación era ensordecedor. Luego, desde la puerta, se escuchó un aplauso lento. Kayla Johnson estaba allí, con el teléfono en alto, lágrimas corriendo por su rostro. Señorita Thompson, eso fue hermoso. Kayla, ¿qué haces aquí? Hice lo que debería haber hecho hace meses. Levantó su teléfono. Estuve transmitiendo en vivo durante los últimos 10 minutos. Todo. Él cortando tu vestido, amenazándote, atacándote. Todo. Ashley sintió que sus rodillas se debilitaron. Se desplomó en su silla. Transmitiendo en vivo. ¿A dónde? A Instagram, TikTok, Facebook. En todas partes. El rostro de Kayla sonrió con ferocidad. Ya tiene 50,000 vistas. El título es El chico dorado recibe lo que se merece. Se está haciendo viral. Señorita Thompson, el mundo entero va a ver quién es realmente Brandon Williams. Tyler gimió desde el suelo, lentamente comenzando a desenroscarse. Echó un vistazo al cuerpo inconsciente de Brandon y salió corriendo hacia la puerta a rastras. Ashley lo dejó ir. El daño ya estaba hecho. En minutos. La escuela estaba en caos. El director Anderson fue el primero en llegar, su rostro pasando por shock, ira y miedo mientras observaba la escena. Brandon comenzaba a moverse, gimoteando suavemente. El olor a orina era inconfundible. ¿Qué has hecho?, exigió Anderson, acercándose a Ashley. Antes de que pudiera responder, llegó la seguridad de la escuela, seguida rápidamente por la policía. El oficial Kim, que había tomado su declaración sobre la rata muerta, observó la escena con algo de satisfacción. Necesitamos declaraciones de todos, dijo. Luego, a Brandon, que ahora estaba consciente pero aturdido. Hijo, estás arrestado por asalto con un arma mortal. ¿Qué? Brandon luchó por enfocarse. No, ella me atacó a mí. No es lo que muestra el video, dijo el oficial Kim. Ya había visto la transmisión de Kayla, la mitad de la policía también. Llevaste un arma a la escuela. Vandalizaste propiedad y atacaste a una profesora. Esos son delitos graves. Hijo. La siguiente hora fue un torbellino. Los paramédicos revisaron a todos. Ashley tenía algunos rasguños por el cúter, pero se negó a recibir tratamiento. Brandon fue cargado en una ambulancia, esposado a la camilla, con sus jeans de diseñador reemplazados por un uniforme de hospital. La humillación en sus ojos fue completa. Richard Williams llegó como un huracán, con traje caro y furia. Abogados a su lado. Esto es un escándalo. Mi hijo fue agredido por una profesora. Quiero que la arresten de inmediato. El oficial Kim permaneció imperturbable. Señor, su hijo trajo un arma a la escuela y atacó a la señorita Thompson. Tenemos pruebas en video desde múltiples ángulos. ¿Qué video? ¿Dónde? Kayla dio un paso al frente. Teléfono en mano. ¿Quiere verlo? Señor Williams tiene 200,000 vistas ya. Su hijo atacando a una profesora con un cuchillo, luego derrapándose y, perdiendo el control de su vejiga. Es bastante popular. El rostro de Richard Williams pasó del rojo al blanco. Arrebató el teléfono. Miró 30 segundos de video y lo devolvió con las manos temblorosas. Por primera vez en su vida.
Su dinero no podía arreglar esto. El Internet ya había juzgado y condenado a su hijo. «Quiero hablar con mis abogados», dijo en voz baja. «Sería prudente», dijo el oficial Kim. Asintiendo. La junta de la junta escolar se convocó esa noche de emergencia. Para ese momento, el video ya había alcanzado 2 millones de vistas. Las camionetas de noticias rodeaban Lincoln High. El hashtag #BullyBeatdown era tendencia. Los memes con la cara inconsciente de Brandon ya estaban circulando. Ashley estaba sentada en la sala de juntas, con Nathan Davis a su lado como apoyo. Se había cambiado a ropa de repuesto que llevaba en su bolso de gimnasio, pero aún sentía el eco del filo de la cuchilla en su espalda. La presidenta de la junta, Sara Martínez, abrió la reunión. «Esto es un desastre completo. Señorita Thompson, explíquese». Ashley se levantó. «Durante 2 meses, fui acosada, amenazada y aterrorizada por Brandon Williams, porque lo pillé plagiando. Reporté cada incidente. Me dijeron que no había evidencia, ni testigos, y que no se podía hacer nada. Esta noche, entró a mi aula con un arma y me atacó. Me defendí». «Eres una profesora», interrumpió Anderson. «No puedes atacar a los estudiantes». «No ataqué a nadie», dijo Ashley con calma. «Me defendí de un ataque con un arma mortal. El video es claro». «La grabación», dijo Martínez, con tono pesado. «Sí. Hablemos del video. El que muestra a nuestro estudiante estrella noqueado y haciéndose encima. ¿Tienes idea de lo que esto ha hecho a la reputación de nuestra escuela?» Nathan se levantó. «Con todo el respeto, Brandon Williams hizo esto a su reputación. Ashley solo se negó a ser otra víctima. Ella lo tendió», insistió Anderson. «La cámara oculta. Quedarse tarde. Todo fue planeado». «También fue planeado cortar mis llantas», replicó Ashley. «Hackear mi computadora. Poner una rata muerta en mi escritorio. Entrar a mi aula con un arma. ¿Qué suena peor para ustedes?» Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. Las pruebas eran abrumadoras y públicas. No podían barrerlo debajo de la alfombra. «Director Anderson», dijo finalmente Martínez, «¿sabía usted del acoso que la señorita Thompson reportó?» Anderson se retorció. «Hubo quejas, pero no había pruebas concretas. ¿Investigó esas quejas? La familia Williams es muy importante para esta escuela». «Eso es un no». «Entonces», dijo Martínez con voz helada, «priorizó las donaciones sobre la seguridad de los maestros». La puerta se abrió de golpe. Richard Williams irrumpió, ya no con la apariencia confiada del empresario dueño de la mitad de la ciudad. Llegó en un traje caro, furioso, con abogados a su lado. Esto es un escándalo. Mi hijo fue agredido por una profesora. Quiero que la arresten de inmediato». El oficial Kim se mostró imperturbable. «Señor, su hijo trajo un arma a la escuela y atacó a la señorita Thompson. Ya tenemos evidencia en video desde múltiples ángulos». «¿Qué video dónde?» Kayla dio un paso al frente, con el teléfono en mano. «¿Quiere verlo?» «Señor Williams, ya tiene 200,000 vistas. Su hijo atacando a una profesora con un cuchillo, luego siendo noqueado y, bueno, perdiendo el control de su vejiga. Está siendo muy popular». El rostro de Richard Williams pasó del rojo al blanco. Le arrancó el teléfono. Miró 30 segundos de grabación y lo devolvió con las manos temblorosas. Por primera vez en su vida. Su dinero no podía arreglar esto. El Internet ya había juzgado y condenado a su hijo. «Quiero hablar con mis abogados», dijo, con voz quebrada. «Sería prudente». Asintió el oficial Kim. Esa misma noche, la junta escolar se reunía para tratar el caso. La noticia de lo sucedido con Ashley y Brandon ya había recorrido todo el país. Las protestas en apoyo de la profesora se desbordaron en las redes sociales.
Profesores y estudiantes de todo el país enviaban mensajes de solidaridad. Y el hashtag #BullyBeatDown seguía siendo tendencia. Cuando la junta se reunía para decidir el futuro de Ashley, sabían que no podían ignorar la evidencia y la presión pública. La reunión fue corta, pero intensa. La junta votó de forma unánime. El director Anderson fue suspendido con licencia administrativa mientras se investigaba. La familia Williams retiró su donación y sacó a su hijo de la escuela. Se implementaron nuevas políticas contra el acoso de manera inmediata, y Ashley no enfrentaría ninguna acción disciplinaria por defenderse. A medida que la reunión llegaba a su fin, Martínez se acercó a Ashley. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Nunca debiste haber estado en esa situación. Te fallamos». Ashley asintió, demasiado cansada para sentir rabia. «Solo asegúrate de que no le pase a nadie más». Las siguientes semanas fueron un torbellino. La historia llegó a ser nacional. La maestra se defiende del matón. Se convirtió en un grito de batalla. Ashley recibió miles de mensajes de maestros y estudiantes que compartían sus propias historias. La invitaron a programas de entrevistas, le ofrecieron contratos para libros y la invitaron a dar charlas en conferencias. Los rechazó todos. «Soy una maestra», le dijo a Nathan mientras tomaban café en la sala de profesores. «No una celebridad». Brandon Williams se declaró culpable de asalto con un arma mortal y recibió 2 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. El juez ordenó que asistiera a un programa de manejo de ira y terapia. La familia Williams abandonó Ohio por completo, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde el video no hubiera hecho famoso a su hijo. Jake Morrison y Mason Clark testificaron sobre los meses de acoso. Recibieron suspensiones y servicio comunitario, pero evitaron cargos criminales. Tyler Hughes transfirió a otra escuela de inmediato. El director Anderson fue destituido después de que se descubriera que favorecía a los hijos de los donantes adinerados. La nueva directora, la doctora Patricia Hughes, implementó una política de tolerancia cero que realmente significaba tolerancia cero. Kayla Johnson se convirtió en algo así como una heroína en Lincoln High. Su rápida acción y valentía no solo expusieron a un matón, sino también un sistema que habilitaba el acoso. Inició un club de periodismo estudiantil, dedicado a la transparencia y la rendición de cuentas. 3 meses después, Ashley se encontraba nuevamente en su aula, enseñando la misma lección sobre El Gran Gatsby, que había sido interrumpida ese día. Sus estudiantes estaban comprometidos, haciendo preguntas, sin miedo de desafiar y debatir. El miedo que había permeado la escuela ya no estaba. Todavía tenía el vestido, colgado en su armario en casa, el que Brandon había cortado. Lo guardaba como recordatorio, no del ataque, sino del momento en que decidió dejar de tener miedo. Después de la escuela, condujo a Mickey's Boxing Gym. Ya había vuelto a su rutina, no porque esperara a otro Brandon, sino porque la conexión con su padre le recordaba la fuerza que él le enseñó a encontrar dentro de ella misma. «Muy bien», dijo Mickey al verla trabajar el saco pesado. «Tu viejo estaría orgulloso». Ashley hizo una pausa. Limpiándose el sudor de la cara, pensó en su padre, en las lecciones que le enseñó, en cómo plantarse frente a los matones, en cómo proteger a quienes no pueden defenderse, en encontrar fuerza no en la violencia, sino en el coraje de decir no. «Sí», dijo suavemente. «Creo que sí». Esa noche, mientras calificaba exámenes en su departamento, su teléfono vibró, un número desconocido. Por un momento, el viejo miedo resurgió. Luego recordó ya no era esa persona. El mensaje era de una profesora en Texas. «Vi tu historia. He estado lidiando con una situación similar durante meses. Tenía miedo de hablar, miedo de defenderme. Tú me diste valor». «Gracias», Ashley sonrió. Escribiendo en respuesta, «Siempre tuviste el valor. A veces solo necesitamos recordarnos que tenemos derecho a usarlo». Volvió a calificar.
con el bolígrafo rojo moviéndose con firmeza sobre los ensayos. Mañana enseñaría, inspiraría, desafiaría a las mentes jóvenes, los mantendría en altos estándares, y no aceptaría menos que lo mejor de ellos. Y si alguien intentaba intimidarla para que rebajara esos estándares, bueno, aprenderían lo que Brandon Williams aprendió. Algunas maestras llevan libros de texto, algunas llevan laptops. Ashley Thompson llevaba el conocimiento de que nunca más dejaría que nadie la hiciera sentirse impotente. Y en un mundo lleno de matones y aquellos que los habilitan, ese conocimiento valía más que todas las donaciones del mundo. El vestido desgarrado colgaba en su armario, pero Ashley Thompson se erguía más que nunca. Ella era la prueba de que, a veces, la mejor lección que una maestra puede dar no se encuentra en ningún libro de texto. A veces, lo más importante que podemos enseñar es mostrar a los estudiantes que, aunque todo el sistema esté en contra de uno, lo más importante es levantarse y luchar por lo correcto. Porque los matones prosperan en el silencio y el miedo, pero el coraje es contagioso. Y cuando se propaga, ni el dinero ni la influencia pueden detenerlo. Al final, Brandon Williams había tenido razón en una cosa. Ashley Thompson no era solo otra maestra. Ella era la maestra que les recordó a todos que la integridad no está a la venta, que la justicia no es negociable, y que, a veces, la persona más pequeña en la habitación puede dar el golpe más grande. Clase terminada. Sao el gran revuelo en la escuela. Ashley Thompson se convirtió en un símbolo de valentía y justicia. Aunque ella nunca buscó ser una figura pública, su historia de lucha contra el abuso de poder y el acoso escolar rápidamente se hizo viral. En cuestión de semanas, la historia de cómo un maestro defendió su integridad frente a un alumno y su familia poderosa llegó a los titulares, y pronto las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo. Ashley se encontró recibiendo cartas y mensajes de maestros y estudiantes de todo el país, agradeciéndole por demostrarles que era posible resistir la presión y defender lo correcto, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Aunque Ashley no aceptó muchas de las entrevistas ni ofertas para escribir un libro, se dio cuenta de que su experiencia había tocado una fibra sensible en mucha gente, que veía en ella una fuente de inspiración para luchar por sus propios derechos y por la justicia. El impacto de su historia no se limitó solo a su escuela. Durante las semanas siguientes, varios medios de comunicación contactaron a Ashley para obtener su testimonio. Pero ella prefería no hablar ante las cámaras, y lo que quería era centrarse en sus estudiantes y en su labor como profesora. Sin embargo, no podía evitar sentir una gran satisfacción al ver cómo su lucha había ayudado a otros a encontrar su voz. En sus clases, el ambiente había cambiado. Ya no solo eran sus estudiantes los que escuchaban sus lecciones, sino que también estaban aprendiendo de ella cómo defender sus propios ideales. Un día, durante un evento escolar en el que se celebraba el fin de curso, Ashley fue invitada a dar una charla a los estudiantes de último año, aunque inicialmente se sintió incómoda con la idea de hablar frente a tantas personas. Decidió hacerlo. Al final de su intervención, se dirigió a los graduados con un mensaje simple pero poderoso. Lo que me ocurrió no fue solo un ataque hacia mí. Fue un ataque hacia todo lo que representa el respeto y la integridad en la educación. Siempre habrá personas que intenten hacerte sentir menos, que intenten intimidarte. Lo más importante es recordar quién eres y por qué haces lo que haces. No dejes que nadie te haga sentir que no tienes valor. La lucha por lo correcto nunca es fácil, pero si no peleamos por lo que es justo, ¿quién lo hará? Al ver las caras de los estudiantes, su confianza comenzó a crecer nuevamente, aunque el camino hasta allí había sido largo y lleno de dificultades. Ashley se dio cuenta de que, al final, todo lo que había hecho había valido la pena, no solo para ella, sino también para aquellos que la escuchaban, que ahora sabían cómo reaccionar cuando se enfrentaran a situaciones similares.
a medida que pasaba el tiempo. La situación con Brandon Williams y su familia se resolvió. Brandon fue finalmente acusado de asalto con un arma mortal, pero la verdadera lección no solo fue para él, a través de las consecuencias legales y sociales de sus acciones. Brandon comenzó a entender el daño que había causado, tanto a Ashley como a él mismo. Su vida cambió drásticamente, dejó la escuela y comenzó a recibir tratamiento psicológico. El joven que una vez fue arrogante y cruel, comenzó a reconocer sus errores y a trabajar para mejorar. Por otro lado, la escuela de Ashley también cambió. El director, Michael Anderson, fue suspendido y más tarde destituido debido a su falta de acción frente a los informes de acoso y su constante favoritismo hacia los hijos de los donantes. Bajo la dirección de la nueva directora, la otra Patricia Hughes, se implementaron políticas de cero tolerancia al acoso, y se establecieron programas para apoyar a los estudiantes que pudieran estar siendo acosados o presionados por otros. Ashley nunca dejó de ser la misma profesora apasionada por su trabajo, pero ahora su presencia en la escuela era más respetada que nunca. Ella entendió que no solo debía enseñar contenido académico, sino también lecciones de vida. Sabía que la enseñanza va más allá de los libros de texto. Se trataba de guiar a los jóvenes a ser personas íntegros, valientes y dispuestas a defender lo que es correcto, incluso cuando eso signifique estar en contra de todo un sistema. En los meses que siguieron, la historia de Ashley continuó siendo un tema de conversación en la comunidad escolar. Mientras que algunos veían su accionar como algo ejemplar, otros aún dudaban de la necesidad de haber tomado medidas tan drásticas. Sin embargo, lo que nadie podía negar era que su valentía había cambiado la forma en que muchos veían la educación y el respeto en el aula. El impacto de la historia de Ashley fue mucho más allá de los límites de la escuela. El hashtag #BullyBeatdown se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje frente a la injusticia, y muchas personas, tanto dentro como fuera de la comunidad educativa, comenzaron a unirse a la conversación sobre el acoso escolar y la necesidad de crear un entorno más seguro y justo para todos. Ashley, sin embargo, nunca se consideró una heroína. Para ella, la verdadera victoria fue que su historia ayudó a otros a encontrar la fuerza para enfrentarse a la adversidad, a saber que podían hacer valer sus derechos, y que siempre había una manera de luchar por lo que es justo. Cuando vio a Brandon, años después, en un supermercado de Columbus, la primera reacción de Ashley fue una mezcla de sorpresa y algo de tristeza. Brandon ya no era el joven arrogante que la había acosado en el pasado. Ahora era un joven más humilde, con los ojos llenos de arrepentimiento. Su vida había cambiado, y aunque las consecuencias de sus actos seguirían acompañándolo por mucho tiempo, él también había aprendido de sus errores. «Señorita Thompson», dijo Brandon con voz temblorosa, «sé que lo que hice no tiene excusa, pero quiero pedirle disculpas. Su historia me cambió». Ashley lo miró durante un largo momento. Luego sonrió. «Todos cometemos errores, Brandon. Lo importante es lo que aprendes de ellos». Con un suspiro de alivio, Brandon asintió y se alejó, dejando a Ashley con una sensación de cierre que no había sentido desde el primer día en que todo comenzó. Su viaje había sido largo, pero finalmente había llegado a un lugar donde no solo se sentía en paz consigo misma, sino también con el impacto que su historia había tenido en el mundo. Y así, con la lección bien aprendida, Ashley continuó con su vida, enseñando y viviendo de acuerdo con los principios que había defendido desde el principio: la integridad, la justicia y el coraje. Y aunque el eco de su historia nunca se desvanecería, sabía que había dado lo mejor de sí para cambiar las vidas de aquellos a quienes más importaba.